El hipertexto, más que una definición conceptual, se constituye como una concepción que es transversal a todos los textos. Fundamentalmente es la posibilidad del texto de establecer distintas relaciones de significación a partir de significantes que provienen de otro tipo de textos. La comprensión del texto y del hipertexto está asociada por la mayoría de las veces hacia el mundo electrónico. Sin embargo, es importante destacar que hipertexto no es solamente el texto subrayado con azul que tenemos en la web. También hace referencia, por ejemplo, desde la antigüedad a los palimpsestos. Los antiguos egipcios usualmente utilizaban un pergamino varias veces y un palimpsesto precisamente implica la existencia de varios textos que se superponen y que a su vez pretenden tener un cierto mensaje que está allí secreto. Lo mismo sucede con las relaciones de significación dentro de la literatura. Un primer ejemplo, y uno de los más antiguos, puede ser el Quijote de la Mancha. Por ejemplo, la novela del curioso impertinente es un texto que está dentro del texto del Quijote, que posee su propia estructura narrativa, que tiene sus características fundamentales basadas en múltiples relaciones que se tejen allí. Bien, el Quijote pues sabemos que es una novela icónica y que a su vez ha generado pues una gran cantidad de relaciones y de posibilidades en términos de lo editorial, en las cuales pues hay textos dentro de ese texto. Muy bien, las estrategias narratológicas, para entrar a hablar por ejemplo de la estrategia de las cajas chinas, donde hay una narración dentro de otra, estamos viendo ahí que es un significante que tiene, no se expande, o sea, mentiras, todo lo contrario, diría que se expande, pero no de generar otras situaciones diferentes de significación, ¿cierto? Sino que se expande hacia adentro de una manera muy particular y extraña, porque cada una de esas capas de significación tiene dentro de sí un profundo descubrimiento. Para hablar un poco de los antecedentes en términos de autores, vamos a hablar de Roland Barthes. Roland Barthes en los años 70 acuñó el término hipertexto, por supuesto no asociado a los sistemas de información. El hipertexto lo trabajó desde un libro llamado SZ. En SZ es posible encontrar el análisis de una novela estructuralista rusa denominada Sarracín. ¿Qué sucedió? ¿Cómo trabajó Borges este texto? Primero, enunciando que la condición hipertextual es una presencia constante y transversal a toda la textualidad y que el texto se puede separar en unas porciones que pueden ser en algún momento caprichosas y aleatorias llamadas lexias. ¿Qué es una lexia? Una lexia es una unidad fundamental de significación, ¿cierto? Pero que a su vez tiene en cuenta otras cosas más allá del texto que está escrito. Podemos hablar de unas relaciones de significación culturales en términos de que la obra literaria genera un eco en la cultura, en la sociedad, ¿cierto? También genera un eco a partir de la crítica, que pues es otro de los asuntos que trabajaremos más adelante también a partir de George Landau. Las teorías narratológicas definen la condición hipertextual como la convergencia entre tres asuntos fundamentales. El primero es la mentalidad, ¿cierto? La tecnología no solamente entendida como la tecnología digital, sino también como el hecho de contar con el libro, con esa tecné que es el libro propiamente dicho, ¿cierto? Y pensamiento. Entonces fíjense que todas esas relaciones tienden puentes desde la literatura hacia otros lenguajes que suscitan la creación literaria. Muchos teóricos podrán decir que en el cine no hay literatura, porque el cine pues necesariamente fue concebido inicialmente para el entretenimiento, o que en los videojuegos no hay literatura, pero fíjense que sí hay una condición de narración, ¿cierto? Es una narración que no se da a partir del formato del libro propiamente dicho, sino que podemos encontrarlo en multiplicidad de lugares, ¿cierto? Fíjense que incluso el arte, las artes visuales tienen una narrativa a partir de la imagen. Si nos ponemos a pensar en la historia del hipertexto, en cómo estas relaciones de significación empezaron a generar como una mediación entre el hombre y la cultura, podemos comenzar con el arte primitivo. Podríamos pensar en las cuevas de Lascaux, por ejemplo.
Fíjense que es un objeto que hoy en día lo interpretamos como arte, pero realmente en su condición primigenia no era arte, ¿cierto? Era un asunto ritual, un hecho de comunicación. La antropología puede verlo desde lo ritual. Bueno, en fin, distintas disciplinas pueden abordarlo, pero sabemos que la atribución de arte es un asunto que le hemos dado y que en última se constituye como un fenómeno hipertextual, en tanto que simplemente estamos dándole a ese significado una ampliación, una amplitud que lleva, pues, imagínense cuántos años hace que fueron creadas las cuevas de Lascaux y todo el arte rupestre. Podemos pensar más acá en los caligramas musulmanes. Los caligramas musulmanes, por ejemplo, son formas poéticas en que demuestran una evidente relación entre imagen y texto. En este caso, pues ustedes pueden ver en la imagen que el texto constituye la imagen de un animal, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que ahí hay otro tipo de significantes que establecen unas relaciones simbólicas que van más allá del texto y se puede proporcionar entonces una significación completamente reconfigurada. El surgimiento de los géneros literarios, por ejemplo, está asociado a la condición hipertextual. Los géneros literarios sufrieron distintas transformaciones a lo largo de la historia, siempre estuvieron ligados al lenguaje. Y en la era homérica, la epopeya reflejó ese universo mágico que se traducía inicialmente en imágenes que insinuaban la figura humana, pero que sin embargo estaban mostrando de una manera clara cuál era el funcionamiento de la cultura y de la sociedad. Bien, el solo hecho de los primeros extrañamientos que se generaron, por ejemplo, en la tragedia, ¿cierto?, que permitían también la inclusión de otros textos, ¿cierto?, y que también se reelaboran a partir de la resignificación por la crítica literaria. Bien, para comprender en profundidad esa relación, fíjense que estamos hablando de que los géneros literarios surgen de manera paralela con la historia del arte. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Vamos a pensar muy rápidamente en un fenómeno denominado la éfrasis. Es importante que para conocer esa relación entre literatura e imagen y sus implicaciones hipertextuales hay que mirar históricamente con mucho detalle para considerar cuáles son los puentes comunicativos. Volviendo nuevamente a Roland Barthes, ¿cierto? Roland Barthes descubrió que a partir de este lenguaje que podía tener muchas más posibilidades de significación que se salían necesariamente de la crítica literaria, pueden constituirse pues como una posibilidad importante. Bien, Balzac es el autor de la novela de Sarracine, ¿cierto? Y Roland Barthes, hace una mirada de análisis a través de la multireferencialidad de las lexias. Las lexias tienen múltiples relaciones de significación que generan redes de conocimiento, y si miramos mucho más acá, vamos a encontrar que Foucault, en su Arqueología del Saber, encontró lo mismo pensando en la relación entre lenguaje y objeto. Bien, yendo más adelante, es muy importante pensar en cómo todos estos fenómenos históricos, que por razones de tiempo tenemos que explicarlos muy rápidamente, empieza a surgir ya en la contemporaneidad la hipermedia. ¿Qué sucede con la hipermedia? Pues que ahí ya hay una convergencia de distintas narrativas en las cuales no solamente está el significante de lo literario, sino también está lo oral, está la imagen en movimiento. La hipermedia ofrece la manera de llevar a cabo estudios comparativos tradicionales que a su vez enmarcan los textos en muchos contextos posibles. Bien, la realización de este potencial no sería posible si solamente pensáramos que la literatura se da en el medio escrito. Podemos pensar, y siguiendo a Landau mucho más allá, a George Landau. Bueno, George Landau es un lingüista que se ha dedicado a estudiar esa relación particular entre la crítica literaria y los hipermedia. Y según él, hay un proceso paulatino en el cual la creación está acompañada de la investigación literaria y comienzan a gestarse procesos de comparativismo literario. En fin, sabemos que la literatura comparada inicialmente apuntaba simplemente a, digamos,
comparar piezas literarias más desde un sentido temporal, ¿cierto? ¿Qué sucede? Como ahora podemos pensar que se está dando la posible comparación entre el texto literario y su adaptación cinematográfica, o el texto literario y su adaptación al cómic, por ejemplo. Fíjense que si pensamos en el cómic, tenemos una gran cantidad de posibilidades de establecer relaciones, ¿cierto? El hipertexto de ficción, por ejemplo, se encuentra de manera transversal en los formatos transmedia. Uno de estos formatos transmedia pues es el cómic, y la imagen cobra relevancia desde distintas perspectivas. Por una parte, pues desde la narración textual que está allí incluida, y también por la narración secuencial de la imagen. Si vamos a pensar entonces cómo funciona el proceso de creación del hipertexto, tendríamos que recapitular y pensar. Bueno, número uno, el hipertexto es un concepto, ¿cierto? Que es como la ventana, la posibilidad de que a partir de unos faltantes en la narración podamos continuar creando, ¿cierto? Número dos, el hipertexto también puede ser un proceso crítico interpretativo, ¿cierto? En el cual a partir de una obra, ¿cierto?, genere un nuevo constructo, una nueva posibilidad, ¿cierto? Podemos pensar en muchos mecanismos hipertextuales que están al servicio de la creación literaria. El hipertexto puede definirse como un objeto narrativo o una condición de la cual se parte para generar una estructura, y una estructura que puede ser movible, que puede ser transformable, y en este caso deja de ser hegemónica del autor. A partir de que se rompe como esta hegemonía propiamente dicha del autor, pues se sabe que en fenómenos como el fanfiction, los usuarios pueden entrar a transformar y a reconfigurar el proceso de la narración literaria. Muy bien, la manera como Foucault evidenció esas relaciones se centra en que esta condición puede suscitar nuevas creaciones, en tanto que las estructuras, los personajes y ejes temporales se convierten en una referencia constante que atraviesa toda la producción cultural. Fíjense que esa producción cultural se puede expresar en cómics, en videojuegos, en los fanfiction que podemos encontrar en internet, cuando se propone la continuación de una serie de televisión o de un libro. El formato para la creación hipertextual, pues en tanto si lo pensamos como una condición, pues vamos a pensar en que es supremamente abierto, ¿cierto? Muchas veces podríamos pensar en que lo importante no es identificar o definir el hipertexto, sino cómo esos procesos de hipertextualidad se pueden dar, o bien en un óleo del Renacimiento, ¿cierto? Porque sabemos que el Renacimiento en últimas también contó la historia de la iluminación y de la manera como el hombre se sentó en un pensamiento más racional. Y podríamos pensarlo también comparándolo con la imagen del cinematógrafo, ¿cierto? Que es donde podemos ver que esta imagen genera movimiento, y el movimiento en últimas también puede ser un nuevo significante importante. En el ámbito de la producción audiovisual existe la posibilidad, por ejemplo, de la adaptación cinematográfica. Si pensamos en la adaptación cinematográfica muy rápidamente, es un fenómeno de trasvase, en el cual yo tengo un texto literario y sencillamente tengo que poner ese texto desde la imagen y narrarlo con todos los otros mecanismos que me proporciona la imagen audiovisual. ¿Qué pasaría? Ahí entra la famosa discusión sobre la fidelidad en la adaptación cinematográfica, donde a mucha gente le preocupa pues la famosa pregunta de qué es mejor, si el libro o la película, y resulta que son dos fenómenos diferentes. Podemos pensar en varios ejemplos donde hay adaptaciones del videojuego a la novela, o de la novela a la película. Bueno, por ejemplo, en esta imagen tenemos uno muy interesante, que es Persépolis. Persépolis comenzó siendo un cómic, ¿cierto? Y terminó volviéndose una película. Entonces fíjense todos los fenómenos que pueden irse dando, y también pues cómo la recepción del cómic, o bien del texto literario, o bien de la imagen, pues pueden cambiar constantemente. La propuesta creativa de la novelización, por ejemplo, la novelización, que es tomar un videojuego y crear una novela, o tomar una película y crear un videojuego, ¿cierto? Implica una relación estructural inversa, ¿cierto?, en la que todos estos tipos de soportes se pueden trabajar de una manera unida. Todos los formatos artísticos podrían tener un carácter hipertextual, o bien hallar su origen en su condición narrativa, ¿cierto? Pensándolo así, vamos a mirar en un momento los formatos digitales.
Los formatos digitales y la web proporcionan muchas posibilidades de creación, ¿cierto? A través de diversos recursos y soportes técnicos. Podemos pensar, ¿por qué no pensar en una web que tenga un contenido literario, pero que ese contenido literario no sea simplemente la emulación, ¿cierto? O la repetición o la metáfora del texto que podría ser colgar un PDF? ¿Por qué no pensar en una experiencia en donde la lectura se genere de una manera distinta, donde la dirección sea otra y donde pueda haber un soporte también audiovisual que se pueda leer? En síntesis, el hipertexto es dos cosas: un lugar de origen en donde se pueden abrir una narración y crear múltiples narraciones, o bien una condición textual. Yo diría que la condición de la polisemia, ¿cierto?, también está íntimamente ligada al hipertexto, en tanto que cada obra literaria que existe bebe de unas fuentes fundamentales. Son unas fuentes lingüísticas, míticas, culturales, sociales, que configuran la historia y el mundo de una manera particular. Bien, y también por supuesto desde la experiencia del creador, porque este creador en un lugar, en un país, rodeado de una cultura, tiene unas visiones del mundo, y a su vez el lector. Los lectores entonces también somos creadores de hipertexto. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque en últimas ninguno de ustedes va a tener la misma lectura que tengo yo sobre un texto. Y no es porque una lectura sea mejor que otra o que una tenga más técnica o más elaboración crítica que la otra, sino que se centra en una palabra fundamental, que es la experiencia. Con esto damos conclusión a este video. Espero que busquen mucho a partir de la bibliografía, porque hay bastantes detalles. Esto tan solo es una síntesis teórica. Recuerden revisar a Roland Barthes, a George Landau, para que ustedes puedan encontrar esa relación de contraste que se halla en estos dos autores, y a su vez puedan encontrar las herramientas para realizar el instrumento de creación.